A continuación vamos a comentar y a presentar a la doctora Claudia López. Ella es infectóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Nos va a hablar sobre un tema muy relacionado a la situación actual, el cual es, ¿debo vacunar a mis hijos contra COVID? Adelante, doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es un gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación y en los siguientes minutos vamos a platicar acerca de lo que es la inmunización en el contexto de la pandemia que estamos viviendo por SARS-CoV-2 y responder un poco a la duda que hay en general de por qué vacunar a mis hijos contra COVID y si debo o no vacunarlos contra COVID, ¿no? Un poco para adentrarnos en el tema, muy rápidamente hablamos de historia. Todo esto empieza más o menos el 31 de diciembre, hace cumplió ya un año, cuando se reportan 27 casos de una neumonía atípica en China. Después en enero se le da el nombre de coronavirus 2019 a este virus y como vamos viendo avanza rapidísimo, ¿no? El 13 de enero hay casos ya en Tailandia, el 14 de enero en Japón, el 20 de enero en Corea del Sur, el 21 de enero en Estados Unidos y en febrero ya en México, ¿no? Hasta hoy en día sigue habiendo teorías de suspicacia, de si salió del mercado, de si ya en el verano pasado había casos en Francia, si se produjo en un laboratorio, todo orienta a que salió del mercado, ¿no? El 16 de enero la Organización Panamericana de la Salud declara alerta epidemiológica, el 30 de enero emergencia de salud pública y es en marzo de 2020 cuando se declara pandemia, ¿no? Nuestro primer caso, o el primer caso en México, fue en febrero del 2020. Adentrándonos en la vacuna, empezaremos diciendo que hasta hoy en día no hay ninguna vacuna disponible contra coronavirus 19 para prevenir enfermedad SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud ha impulsado proyectos para coordinar lo más rápido posible y de manera acelerada el desarrollo de vacunas. Y algo muy importante que vamos a tocar mucho en la plática es que existen otras enfermedades prevenibles por vacunación que se están olvidando, ¿no? Si bien no hay vacuna contra COVID, sí hay vacunas contra todas las otras enfermedades prevenibles y se están dejando de aplicar. En este respecto, la OMS lanzó este verano un programa de inmunización en el contexto de la pandemia en el que el objetivo principal es que no se deje de inmunizar ni a los niños ni a los adultos contra otras enfermedades y insistir en que esta prevención es un servicio esencial que no debe interrumpirse, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas y la disminución de enfermedades? Las vacunas han logrado disminuir muchas enfermedades y el éxito y el olvido de enfermedades pasadas es nuestro principal enemigo, ¿no? Esta es la foto de un pulmotor que es hace unas semanas fue una tendencia en Twitter. Estos son pacientes con polio. Los pacientes con polio se trataban con este aparato, los sobrevivientes con pulmotores, ¿no? Ya no hay polio gracias a la vacuna y entonces estamos preocupándonos solo por el COVID y dejando de preocuparnos por enfermedades que son prevenibles, ¿no? Este es viruela, que ya está erradicada del mundo. Este es difteria, que prácticamente ya no hay. Y bueno, aquí vemos imágenes de la pandemia de 1918, perdón, la gripe española, y vemos imágenes que son muy similares a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, sentimos que es algo completamente nuevo, pero es algo que se nos olvidó. Y bueno, llama mucho la atención que uno de los lugares donde menos repercusión ha tenido el virus es en Japón, y esto es porque ellos ya aprendieron la lección. Ellos desde el SARS y desde el MERS en el 2003, todos los otoños e inviernos utilizan cubrebocas para disminuir la transmisión de enfermedades respiratorias, lección que no deberíamos de obligar ahorita con el COVID, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasó con ébola, que también se nos olvidó muy pronto. ¿Qué es lo que ha pasado en México a través de las vacunas? Vamos a ver esto rapidísimo. Es la esperanza de vida ha aumentado, los años de esperanza de vida, por el uso de vacunas, ¿no? Mientras en 1804 la esperanza de vida era 26 años, aparece la vacuna de viruela y así van apareciendo otras vacunas y hoy en día la esperanza de vida es de 75 años porque tenemos muchas enfermedades prevenibles por vacunación, ¿no? Hemos tenido logros en México como erradicación de la poliomielitis en 1990, eliminación de la difteria en el 91 y eliminación del sarampión en el 96. Y este año empezamos a tener ahora otra vez brotes justo por disminuir la vacunación, ¿no?
En el contexto de la pandemia, la OMS dice que la mortalidad directa por el brote no es lo único, sino que hay mortalidad secundaria porque se deja de hacer acciones contra otras enfermedades prevenibles y entre estas enfermedades prevenibles por vacunación. Un ejemplo fue lo que pasó en la epidemia de ébola en el 2014 o 15, que hubo un aumento muy importante de muertes por sarampión, malaria y VIH y tuberculosis, porque a partir de los brotes de ébola se asustó mucho y dejó de prevenir esas otras enfermedades, ¿no? Algo que estamos en riesgo de tener si seguimos sin aplicar las otras vacunas esperando la vacuna del COVID. Las recomendaciones en generales para la población son continuar con la vacunación rutinaria y priorizar, sí, mucho la vacunación en grupos vulnerables, que estos siguen siendo los menores de 5 años y los adultos, o personas con alguna enfermedad de base, ¿no? Vacunar, bueno, algo ahorita vamos a tocar bien el tema, pero ¿qué pasa con los pacientes, con los enfermos de COVID o que tuvieron COVID? En este caso sí hay que esperar un poco la vacunación y promover inmunización para prevenir sobre todo enfermedades respiratorias y otras enfermedades asociadas a brotes, particularmente sarampión, ¿no? Se habla mucho de cuánto necesitamos que se enferme, cuánta gente necesitamos que se enferme para ya hablar de que estamos inmunizados de rebaño o de que ya se enfermaron la mayoría y tienen anticuerpos. Bueno, pues esto depende de cada enfermedad, pero se estima que en el caso de COVID se debe contagiar más del 70% de la población. Vemos aquí que, por ejemplo, para influenza, para hablar de inmunidad de rebaño, tendríamos que tener 75% de la población contagiada, y para sarampión, que es más contagiosa, tiene que haber más del 95% de la población contagiada, ¿no? Al estimar que influenza es parecido al COVID, hablamos de que tendríamos que tener 70% de la población contagiada o vacunada para hablar de inmunidad de rebaño. ¿Por qué es tan importante insistir en no olvidarnos de la vacunación? Voy a poner 3 diapositivas que hablan de cómo hemos dejado de vacunar en México, ¿no? Estas son estadísticas del Observatorio Mexicano de Vacunación y las vacunas electrónicas, ¿no? En menores de 12 meses, o sea, en niños menores de 1 año, la vacunación en la época de pandemia cayó 10.3%. O sea, dejaron de vacunar alrededor de 2.700 niños. Y esto va empeorando a mayor edad. En niños entre 12 meses y 2 años, la vacunación cayó 20.4%, es decir, se dejaron de vacunar casi 29,000 niños menores de 2 años de edad. Y en adultos, entre 2 años, en adultos, perdón, bueno, en niños de 2 años a 5 meses, la vacunación cayó casi en un 45%, es decir, hemos dejado de vacunar 66,000 niños menores entre 2 y 5 años de edad por la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la causa? En las encuestas, la causa más frecuente de dejar de vacunar, aparentemente es que no hay biológico disponible y luego que no ha transcurrido el tiempo suficiente, que están fuera de la edad, que tienen fiebre y que no quieren, mucho es que no quieren salir de sus casas, ¿no? ¿Qué vacunas debemos tener como prioritarias? Si bien todas las debemos aplicar durante la pandemia de COVID y no debemos dejar pasar, vacuna contra influenza, vacuna contra neumococo, que es una enfermedad respiratoria que puede combinarse estas dos con COVID y ser de mayor mortalidad, vacuna contra sarampión y polio, que podríamos tener brotes, vacuna contra difteria en embarazadas para prevenir difteria, tosferina y tétano, sobre todo tosferina en niños menores de 6 meses que podrían ser de riesgo para hacer neumonía, ¿no? Y este punto es muy importante, aunque estas son las prioritarias, no hay que dejar ninguna de lado porque hoy en día nadie debe enfermar por una enfermedad prevenible por vacunación, ¿no? Y mucho menos morir. ¿Cuáles son las recomendaciones en personas que tuvieron, tienen o hay un antecedente de infección por COVID-19? Bueno, los pacientes que tienen o tuvieron contacto con una persona enferma de COVID-19, si están asintomáticos, deben vacunarse lo más pronto posible. Si hay un antecedente de enfermedad, aunque no haya evidencia científica, la recomendación por la descarga inmunológica que produce el COVID-19 es que se espere a poner las otras vacunas de 4 a 6 semanas después de la infección por COVID. En mamás que tuvieron COVID,
Si el recién nacido está sano, se vacuna inmediatamente. Si el recién nacido tuvo COVID, podemos esperar hasta los 28 días, excepto hepatitis B, que se tendría que vacunar inmediatamente. ¿Y qué sabemos de las vacunas de COVID en niños? Hasta el día de hoy hay alrededor de 150 moléculas en estudio para hacer vacunas contra COVID-19. De estas ya hay aproximadamente 52 en fase 2 y 3. Esto significa que ya se probaron en animales o en laboratorios de experimentación y ya están probándose en población. En fase 3 ya hay varias, hay más de 10, es decir, que ya están probándose en voluntarios, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Para hablar de vacuna de COVID en niños, ninguna de estas 150 moléculas de las 52 que están en fase 2 y 3 se está probando en niños. Se está probando en niños, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque la infección por COVID, de todas las personas que se han infectado por COVID en el mundo, solamente 10% son niños, solamente 1.7% han requerido hospital y hay menos de 1%, 0.02% que han tenido mortalidad. Para ponerlo un poco en números gruesos, de 190,000 defunciones que llevaban en Estados Unidos de febrero a agosto de 2020, solo 121 fueron en menores de 21 años, solamente 2 fueron en pacientes sin ningún factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar de cuándo va a llegar la vacuna para niños, pues primero tenemos que completar datos de seguridad y eficacia en los ensayos clínicos de adultos para empezar ensayos en niños, lo cual no va a ser pronto. Y ya hay que hacer riesgo-beneficio. Tendría que ser mayor el riesgo, el beneficio de la vacunación, y en niños el COVID no representa un riesgo de mortalidad. El beneficio tendría que ser únicamente para que no se contagien y entonces tendríamos que esperar a que haya una buena seguridad y eficacia comprobada, ¿no? Finalmente, ya para concluir, estamos viviendo una situación epidemiológica que nunca había vivido en nuestra generación. La cultura de vacunación que hemos tenido hasta hoy en día ha llevado a la erradicación de muchas enfermedades y eliminación de otras, y esto pues ha sido también nuestro peor enemigo. Entonces todo el esfuerzo que hemos tenido hasta hoy en día corre el riesgo de venirse abajo si no resolvemos este problema de disminución de la vacunación en la pandemia. Aún estamos a tiempo de prevenir brotes y reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación. Y bueno, pues la clave está en prevenir. Lo que hoy tenemos en día para los niños para prevenir es el uso de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos, estar en casa, favorecer la sana convivencia con otros niños y, bueno, no comer animales, ¿no? Para terminar, termino con la primera idea del día. El 18 de noviembre, hace 2 días, se cumplió 1 año de tener el caso cero de COVID, porque pues un día como hoy alguien decidió comer su sopita de murciélago, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Tenemos una pregunta de la audiencia. Jessica Torrales pregunta, ¿es verdad que ya no es necesario vacunarse contra poliomielitis porque ya está erradicada? No, eso no es verdad. La poliomielitis no está erradicada. La única enfermedad prevenible por vacunación erradicada en el mundo es viruela. La poliomielitis está eliminada, lo que significa que hay continentes donde todavía hay, particularmente en África, esto muy asociado a las guerras y a la dificultad para tener acceso a las vacunas. Es una enfermedad que todavía tenemos que completar 4 dosis de vacuna y lo único que sí es verdad es que lo más probable es que ya a partir del próximo año no se aplique vacuna de polio oral para disminuir la polio postvacunal, pero la vacuna inyectada sí se debe recibir en 4 dosis. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.